Para los mayas siempre fue muy importante el tema del agua, ya que de ahí provenía la vida. Y específicamente aquí en Yucatán, pues pasa algo curioso. El agua no se encuentra en la superficie. En esta zona donde nos comentan los investigadores e historiadores que hace muchísimos años cayó el meteorito que extinguió la vida de los dinosaurios. No lo extinguió por el impacto, sino que el impacto del meteorito que cae en Chicxulub, que es un poblado aquí en Yucatán, pues provoca una catástrofe a nivel mundial, y esto hace que se levante una gran nube de polvo que luego tapa el sol, tapa la cubierta de la tierra, hace que la luz del sol, el calor y la radiación no entren a la tierra, lo que provoca una gran glaciación, o sea, se congela prácticamente el mundo. Y es por eso que van muriendo poco a poco las especies, y esa fue una de las primeras extinciones. Pero bueno, a la par que trajo muerte y destrucción este meteorito que cae en Chicxulub, pues también trajo vida, por así decirlo. Ya que dentro de este meteorito venían minerales que no existían en la Tierra, o que existían de manera muy poquita, como el caso del iridio, que podemos buscarlo en la tabla periódica, pero pues es un tema más complicado ese, ¿no? Trajo minerales que no habían, o habían poco aquí en Yucatán específicamente, porque cae en Chicxulub, poblado de Yucatán. Entonces, aparte de formar un cráter gigantesco, pues provoca que la morfología o la composición de las piedras y la tierra que estaba en este lugar se cambie, y poco a poco a través de los años va cambiándose y adaptando. Y esto provoca que el suelo se vuelva kárstico, que es algo muy especial aquí en Yucatán, lo que hace que el agua que corría por abajo, como les decía, los mayas al llegar y ven que no hay agua, dicen, ¿cómo vamos a vivir acá? Pero los mayas, al ser muy inteligentes, descubren que habían cavernas que estaban llenas de agua, agua dulce. Es decir, que bajo la tierra corrían ríos enormes de agua, y que atravesaban la tierra a través de los poros. Y esta transformación se había dado durante muchísimos miles de años a través de la caída del meteorito. O sea, bajo los pies de los mayas habían ríos subterráneos. Entonces los mayas, al descubrirlo y darse cuenta que podían establecerse y vivir en esta zona llamada pues ahora como Yucatán, la península de Yucatán, pues empiezan a descubrir lo que hoy son conocidos como cenotes. Los mayas, primero que nada, descubren las cuevas, las grutas, les dan un significado muy especial, y eran entradas especiales para ellos. Pero además descubren que varias de estas pues están cubiertas, llenas, inundadas de agua dulce, lo que hacía que pudieran vivir en la zona. Entonces le ponen el nombre de Tzonot. Tzonot como gran pozo, o ya traducido o modificado al día de hoy se llaman cenotes, que proviene de la lengua maya Tzonot. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de los cenotes, es un nombre de la lengua maya que en primera se llamaba Tzonot, y se adaptó ya al español casi como cenotes. Y es por eso que donde cae el meteorito, alrededor se forma algo muy especial, que son el anillo de cenotes. Es el nombre actual que se le ha dado, es el nombre comúnmente con el que se le conoce al anillo de cenotes, que es un grupo de cenotes que están en forma circular, mostrando dónde fue el impacto del meteorito, y alrededor se crearon este grupo de cavernas inundadas o de cenotes, y es por eso que al día de hoy se le conoce como anillo de cenotes. Y son zonas específicas aquí en Yucatán, parte de Quintana Roo, donde hay una enorme cantidad de cenotes, que hasta el día de hoy solo en Yucatán se han contabilizado aproximadamente 3000 cenotes, o sea, contabilizados, porque usted, cuando conoce la zona de cenotes y tiene oportunidad de caminar por los senderos del Mayab, puede llegar a ser algo peligroso, porque a veces hay cenotes que están cubiertos solo por hierbas o por algunos troncos, y podría caer alguien sin darse cuenta que está caminando cerca de un cenote, porque hay muchos cenotes que no han sido visitados o abiertos al público o conocidos por ninguna persona. Cabe destacar que los mayas tenían un nombre especial para el agua de estos cenotes que eran vírgenes, por así decirles. Así llamaban los mayas a estos cenotes vírgenes, a los que nadie había tocado el agua, ni siquiera los rayos del sol habían tocado el agua de estos cenotes. Llamaban al agua agua virgen, agua inmaculada o agua sagrada.
y en maya es Sujuijá. El Sujuijá es un agua muy especial que muchas veces se utilizaba especialmente para las ceremonias de consagración de lugares que los mayas hacían. O sea, era agua muy especial que no se utilizaba ni para beber, solo para las ceremonias. Los mayas fueron tratando de explicar lo que sucedía en su entorno por medio de mitos. Los mitos son estas historias que se adaptan para explicar la cosmovisión de un pueblo. Entonces empiezan a nacer los mitos de la cultura maya. Entre ellos, la explicación de qué eran estos lugares, qué eran los cenotes, por qué había agua, por qué dentro de esas cuevas con agua vivían murciélagos, vivían tipos de animales que no vivían en otros lados. Entonces los mayas crean esta mitología maya para explicar la vida. Y los mayas, pues eran, al ser muy inteligentes y observadores, se dan cuenta que es un lugar oscuro, donde algunos animales llevan a sus presas que ya mataron para comerlas después y se alimentan ahí dentro. Entonces empiezan a darle una explicación muy interesante y los mayas tenían una concepción de la vida algo diferente. Vamos a imaginar que estamos viendo un árbol frente a nosotros. El árbol tiene una raíz, tiene un tronco y tiene ramas grandes. Los mayas tenían esta concepción sagrada del árbol, en especial el árbol llamado Yaxche en lengua maya, que es conocido como ceiba o árbol verde para los mayas, o árbol de madera verde para los mayas. Entonces, los mayas explicaron que la raíz de este árbol sagrado significaba el mundo que estaba debajo de ellos, que era el inframundo. Ojo, muy importante explicar que no era infierno, ese es un tema cristiano. Para los mayas no era un infierno, era un lugar abajo, inframundo, bajo del mundo, donde habitaban seres tan espectaculares e interesantes que los mayas les daban esta explicación. Y entonces, para los mayas, ingresar al inframundo era especial porque no era la muerte, era una nueva etapa para continuar un ciclo de vida. Nacías, estabas en el mundo terrenal, que era el tronco del árbol. Luego, cuando tú morías, pues no te ibas enseguida, sino que atravesabas un mundo superior que se llamaba supramundo, que estaba dividido en 13 niveles, que eran las ramas de este árbol. Y luego de atravesar esos 13 niveles, pues podías acceder al inframundo, que eran 9 niveles, y si los atravesabas, que eran cada vez más complejos y difíciles, pues ya iniciabas otra vez este ciclo, renaciendo o naciendo en otro ser o en otra persona. Así de complicado era el aspecto a grandes rasgos de lo que veían los mayas y se explicaban la manera de cómo concebían el mundo. Pero vamos a enfocarnos entonces al inframundo, este lugar que parecía horrible, oscuro, lleno de muerte y animales raros, porque pues no los veías en ningún otro lado más que ahí en esas cuevas. Los mayas explicaron que entonces el inframundo estaba dividido en 9 niveles, cada uno más complicado que otro, y la persona que los lograra atravesar podía tener acceso a tener una vida en otra persona. Pero entonces, ¿cómo accedía uno al inframundo? Bueno, era un lugar al que podías acceder por medio de las cuevas o de las raíces de estos árboles tan grandes. Y resulta casual, por así decirlo, que las raíces de árboles tan grandotes como el Yaxche, pues muchas veces dan a los cenotes. Y pues los mayas entendían que esta era la entrada al inframundo y que alguien vivo podía acceder al inframundo, pero era muy peligroso y te podía costar la vida. Y entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Quién vivía ahí? ¿Y qué hacían ahí? Los mayas explicaban a través de todos estos seres que ahí vivían los dioses de la muerte, de la oscuridad y de las enfermedades. Por eso era muy peligroso bajar a este lugar y no se debía de bajar. Al contrario, había que conservar la entrada para que nadie tuviera el peligro de bajar y además hacer ofrendas cada vez que los dioses de la muerte, del inframundo, pues estuvieran molestos, para que estuvieran contentos de alguna manera. Y es por eso que los mayas pues ya empezaron el tema de las ofrendas, empezaron el tema de hacer rituales sagrados y especiales para estas zonas que conocieron como cenotes o cuevas o grutas.